Gracias. En el día de hoy, desde el portal TIN Negocios de Cámara Madrid y junto a nuestro proveedor homologado SIG21, hemos organizado esta jornada titulada La IA como aliada estratégica del Facility Management. Y hoy tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencias a Alberto Torres del Valle, que es CEO de Sagarve y director general de SIG21, líder en software GEMAO para la gestión integral de instalaciones, con una amplia trayectoria en Facility Management, mantenimiento integral y gestión energética. Alberto combina experiencia técnica y visión estratégica para impulsar la innovación y la transformación digital en el sector. Queremos que esta sesión sea interactiva, así que os animamos a enviar preguntas a través del chat. Siempre os lo recordamos, no hay preguntas tontas, así que no dudéis en hacerlas y estamos aquí para ayudaros y responder vuestras dudas. Podéis aprovechar el chat para realizarlas dirigiéndolas a mi atención para que puedan ser respondidas de manera ordenada. Y os animamos a todos a compartir vuestras experiencias o casos prácticos sobre el tema que tratamos hoy. Muchas gracias y Alberto, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias a todos por dedicarle un tiempito de la vida que llevamos. Lo primero, dar las gracias a la Cámara de Comercio de Madrid, a todos sus integrantes y Mar en esta ocasión por hacer esta presentación y darnos esta oportunidad o esta Gracias. visibilidad a lo que estamos comentando. Bueno. Como decía Mar, llevamos dos empresas, una que es pura y es Sagarve, es una empresa que se dedica al mantenimiento integral de instalaciones, de edificios, de todo tipo de centros, y el software, que es la herramienta en la que nos apoyamos, que también ha sido creada por nosotros, que es SIG21 y la que nos lleva en el día a día. Bueno, esto nos ha hecho tener, entre comillas, una experiencia y un recorrido a lo que el mantenimiento nos está llevando en estas situaciones. Bueno, la primera pregunta que nos haríamos es por qué debemos cambiar la forma de gestionar el mantenimiento. Ha llegado el momento, llevamos ya unos años y lo que nos queda por delante, que es el momento de esos cambios y mejorar la experiencia y mejorar lo que es la gestión de las instalaciones y de los propios edificios. Entonces, hay cambios, hay expectativas a todo tipo, desde bienestar, confort, salud en el trabajo, compromiso ambiental, sostenibilidad, eficiencia energética. Todo esto nos está llevando a tener que, de alguna manera, empezar a cambiar los mantenimientos. Creo que es el punto de inflexión, creo que nos tenemos que adaptar. Para ahora hay nuevas tecnologías y tenemos que intentar convivir con ellas, ¿vale? Hay mucha más presión a nivel de sectores externos. Los usuarios cada vez son más exigentes, cada vez nos piden un mantenimiento mejor llevado, cada vez hay que dar un pasito más a ese no correctivo, preventivo, sino incluso llegar, si es posible, a un mantenimiento más proactivo y más predictivo. Eso actualmente se puede llevar a cabo si vas de una manera ordenada. Por eso creo que es el momento en este punto de inflexión y utilizar la inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de un gran reto. La inteligencia artificial se está utilizando absolutamente ahora mismo para todo. Para todo lo que tenemos que intentar es integrar esa inteligencia artificial en nuestras necesidades. Ese es el cómo o el gran reto que nos lleva ahora mismo. Entonces, aquí es donde yo más os pediría que, con vuestra experiencia, si tenéis preguntas, ver, o lo que yo voy a decir es basado en mi experiencia en estos últimos 10 años, desde que montamos el software al desarrollo de la aplicación de los software y de las diferentes tecnologías a lo que actualmente se está convirtiendo. Entonces, ahora pasaré a explicar, tenemos un reto, tenemos un proceso, ahora intentar el cómo, ¿vale? El cómo es, para mí, actualmente, sin volvernos locos con la inteligencia artificial, es la necesidad de tener los datos dentro de una inteligencia artificial que nos diga esos datos que un Facility Management necesita para poder gestionar sus instalaciones. Entonces, hay muchísimos datos en el mercado, muchísimos datos
en las instalaciones, en los edificios, en cualquier cosa que vayamos a mantener, y eso son lo que tenemos que empezar a trabajar. Luego la otra parte del objetivo o del cómo son las personas. Para mí las personas siguen siendo el centro del mantenimiento. No podemos dejar fuera a las personas que llevan el mantenimiento porque es imposible llevar el mantenimiento sin las personas. Nos estamos apoyando desde mi punto de vista erróneamente en una inteligencia artificial para ayudar a las personas, y creo que son las personas las que tenemos que integrar la inteligencia artificial en los mantenimientos. Entonces, a las personas, a los mantenedores, a los empleados, a cualquier persona, a los gestores de las cuentas de mantenimiento, hay que enseñarles a utilizar la inteligencia artificial. Este es uno de los segundos retos. Primero, tener el dato, y luego enseñar a las personas. No, os iré, yo soy muy de ejemplos, os pondré ejemplos de, a mí no me vale de nada que la inteligencia artificial me enseñe a redactar un mail a un proveedor o a un gestor. No tiene sentido. O sea, el gestor tiene que saber lo que tiene que hacer. Lo que tiene que saber es utilizar la inteligencia artificial. Ese es el segundo reto. El primero es datos y el segundo es que las personas sepan utilizar la inteligencia artificial correctamente y para el uso que se le está dando. Ese es el cómo yo intentaría llegar a dar un buen mantenimiento y hacer un buen management, ¿vale? Esos dos principios. Actualmente el reto que tenemos es, vivimos en el 5G, algunos de los que me conocen, siempre estoy con el 5G, vamos demasiado deprisa a todos los lados y pensamos que la inteligencia artificial nos va a solucionar absolutamente todo, ¿no? Hay que filtrar esa inteligencia artificial, hay que trabajar con la inteligencia artificial, hay que aglutinar todo eso para que la IA nos ayude a gestionar, pero no nos va a dar la solución la IA. Nosotros tenemos que darle los pasos a la IA para que la IA nos dé la solución. Es mi punto de vista, y que me gustaría que, con la experiencia que muchos de los que estáis aquí en esta webinar, me confirméis o no, ¿vale? Entonces ese es uno de los principales problemas. Ya os he explicado el cómo hay que llegar a un buen management. ¿Cómo aplicar? Ahora vendría el otro reto, cómo aplicar dentro de dentro del mantenimiento, cómo aplicar la inteligencia artificial y el factor humano, ¿vale? Eh, Aquí tenemos infinitas plataformas, tenemos un montón de datos, un montón de sitios de donde coger toda la información, que es un poco lo que nos va a favorecer la inteligencia artificial, y es tener a nuestra disposición absolutamente todos los datos. ¿Cómo nos está ayudando la IA en esta parte? Nos está ayudando a una primera parte que para mí es fundamental, es traducir todos esos datos. Ya hay plataformas que pueden sincronizarse con otras plataformas utilizando el mismo lenguaje, utilizan pasarelas, de tal manera que el dato que antes se leía de una manera se puede leer de otra, y tú puedes generar una misma plataforma con todos esos datos, ¿vale? Tenemos BMS, tenemos GMAOs, tenemos IoTs, tenemos un montón de datos energéticos, de analizadores de redes, en todos los sitios tenemos datos que son útiles. Tenemos el famoso Big Data, yo me voy al mini data o al small data por llevarlo a tecnología un poco más fácil. Tenemos que saber trabajar con toda esa cantidad de datos, pero coger los datos que no son fáciles de integrar en nuestro día a día. Entonces yo siempre voy a que hay que optimizar el proceso con los datos que nosotros podemos coger y que la inteligencia artificial ahora nos permite. Es muy fácil llegar al dato, es muy fácil llegar a cogerlos. Lo que tenemos que intentar es hacer ese proceso, que ese dato lo integremos en nuestro proceso. Ahí es donde entra el factor humano en la capacidad de interpretar ese dato y hacerlo llegar. ¿Qué es lo que me facilita la IA? La IA me está facilitando el que yo un proceso que yo he determinado que es el óptimo para mi empresa, para mi mantenimiento, para el día a día, lo podamos integrar y podamos hacer que eso circule. No me vale de nada preguntar a la IA, dame estos datos, si yo no sé interpretar los datos, o la interpretación de la IA que me está dando de esos datos no es la que yo quiero.
para mi propio proceso. Luego el factor humano tiene que entender primero cuál es el proceso para su propia empresa, porque tiene que hacer diferentes mantenimientos y tiene que entender lo que tiene que hacer. Eso es lo que le vas a decir a la IA y la IA es lo que te lo va a traer. Pero volvemos a mezclar dos cosas importantísimas. Es el dato que ya está y que lo podemos coger y que ya hablamos todos cualquier tipo de lenguaje en datos. Me lo llevo a los idiomas, al ejemplo de que ahora te pones un pinganillo y eres capaz de hablar chino o mandarín o cualquier otro lenguaje. Con los datos pasa lo mismo. Os pongo un poco un ejemplo estúpido. Tú te puedes poner un pinganillo y hablas alemán, pero si no sabes lo que tienes que decir, hablas alemán, pero no estás diciendo de forma correcta lo que estás transmitiendo. A eso es lo que me refiero, que el factor humano tiene que integrarse en sé hablar, sí. Ahora, ¿qué quiero decir? Es otra cosa, ¿vale? Entonces, esa es un poco la interpretación y la coordinación de todos esos datos, ¿vale? Para mí es fundamental integrar toda esa documentación que el día a día en un Facility Management nos lleva a integrar en nuestro propio proceso, desde datos económicos para, ahora que estamos en plenos procesos para el año que viene de presupuestos, que todos esos datos económicos, que todos esos datos de las instalaciones lleguen correctamente y yo sepa cómo ordenarlos, ¿vale? El otro día me ponían un ejemplo de cómo montar turnos para una empresa para llevar turnos de mantenimiento y la IA te hace turnos, vamos, en un segundo es capaz de montarte todos los turnos que tú quieras, pero tú tienes que saber decirle a la IA qué tipo de turnos tiene que hacer y cómo los tiene que hacer porque se tiene que adaptar a las necesidades tuyas, no porque la IA te lo diga. No sé si me expreso bien, luego si queréis hacerme preguntas por el tema del factor humano y por el tema de los datos que estamos teniendo en el Facility Management, ¿vale? Entonces, de ahí a cómo aplicarlo es lo que tenemos que ver el cómo hacerlo. Nosotros en nuestra empresa lo que hemos integrado, hacemos algo de eficiencia energética y lo que hemos integrado son señales de BMS que tienen que ver con aire acondicionado, analizadores de redes y algún sensor más que hemos integrado. De tal manera que yo le he pedido que calidad ambiental en el aire me dé todos los datos, yo le pueda meter el algoritmo, la IA me genera el algoritmo y yo veo el dato y el resultado. Eso es interpretable por nosotros. Ahí es donde nosotros estamos integrando esa parte, ¿vale? Que es, si una vez que habéis hecho este proceso de integración en esta primera parte de cómo utilizar la IA en el Facility Management o en el Service, cualquiera de los dos me puede valer, es cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente paso a mejorar. Y estamos ya con los análisis de preventivos y predictivos, ¿de acuerdo? La inteligencia artificial va a ayudar mucho al mantenimiento predictivo. Hoy por hoy es prácticamente nulo en las instalaciones que por lo menos yo he visto los análisis predictivos. Si somos capaces de entender los mantenimientos desde un punto de vista previo a lo que le va a pasar, la máquina te va a decir lo que le está pasando y puedes trabajar con un sistema predictivo. Eh, Os pongo un ejemplo como cuando tú vas al médico y tienes fiebre o tienes tos, le estás dando unos síntomas y estás preveniendo que cojas una gripe o tengas alguna otra enfermedad, como ahora está pasando con los análisis del cáncer, con datos que tengan de cancerígenos y puedes trabajar con un análisis predictivo. Eso es lo que se debería de empezar a trabajar en un siguiente paso y es trabajar con los datos analíticos que nos está diciendo que una máquina empieza a soltarse una correa o que un filtro empieza a estar sucio o cualquier otro síntoma que la máquina te empiece a decir. ¿Cómo te está ayudando la IA? La IA te está dando ese dato, te está diciendo, aquí pasa algo. Si tú eres capaz de decirle a la IA qué algoritmo tiene que poner que cuando el punto de saturación, cuando los filtros estén así, cuando tal, le generes tú el algoritmo. Eso te lo hace la IA, pero le estás diciendo tú cómo quieres que te lo haga, te lo va a poner en marcha. Te va a decir, ojo, a partir de este valor empiezas a preocuparte, ¿vale? Esa es la otra parte que nosotros deberíamos empezar a trabajar. ¿Con qué nos encontramos? Y ahora empezamos con los problemas y es, para poner todo esto en marcha hace falta tiempo, hace falta capacidad, hace falta gente que tenga ese conocimiento
como para poder poner esto a trabajar. Estamos cayendo en el error, y esto ya es una observación mía, que la gente está utilizando no correctamente la IA para los mantenimientos, sino porque vamos al día a día y buscamos el resultado de forma inmediata. Aquí tenemos que ir un poco más despacio, analizar, ver y trabajar en esa solución de lo que nos puede dar la IA aplicable a lo que es el mantenimiento de lo que hay. Al final de todo este speech que os estoy pegando, yo me pongo a hablar, hablo súper rápido. Si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, me paráis, porque si no, yo soy capaz de seguir hablando aquí de mi libro. Yo desde hace ya muchos años intento hacer mantenimientos predictivos o buenos mantenimientos preventivos. Luego, la realidad se junta con que los clientes no quieren ese trabajo o es demasiado costoso. Luego, si queréis, hablamos de costes que conlleva esto y hacerlo, pero bueno, lo intentamos, ¿no? ¿Qué es lo que yo he aprendido en estos últimos años, desde que la IA ya está con nosotros, que no lleva ni un año ni dos, lleva algunos más? Es que, y os lo intento decir anoche con mi hijo, que ya también es bastante mayor, y hay una cierta preocupación por si la IA nos va a sustituir. La IA no va a sustituir a las personas, no va a sustituir a un señor o a los mantenedores. Lo que nos va a ayudar es a mejorar el mantenimiento. Os pongo otro ejemplo. Un técnico mío el otro día, un multitécnico que hace un poco de todo, no sabía, tenía un problema con una ventana, había que llamar a un cerrajero. Bueno, pues el típico problema, una bisagra, una cosa muy bueno, aquello no dábamos con la tecla, y de repente alguien le habló de una aplicación en inteligencia artificial que, si le hacías una foto, le hacías no sé qué cosas, o un vídeo, la IA te daba el cómo. Y así fue. Hizo un vídeo a aquella ventana, hizo unas pequeñas fotos. En cuestión de unos minutos, la IA le dijo cómo tenía que arreglarlo. Si os dais cuenta, al final aplica la IA correctamente, está utilizando una aplicación para reparar una cosa, y al final el factor humano es el que repara esa ventana. Luego, si ese técnico está bien formado, le has dado un buen teléfono, le has dado un mínimo de herramientas, que ya no es una llave inglesa, ya no es un destornillador, ya no es un curso de N horas que tenga que hacer, sino que la IA va a ayudarte a mejorar ese mantenimiento. Nosotros trabajamos en 1000 plataformas ahora de prevención de riesgos, de aire acondicionado, infinitas cosas. Todo eso también debería empezar a cambiar. O sea, creo que a un técnico de clima, a un técnico de electricidad, habría que enseñarle en alguno de los módulos lo que la IA le puede ayudar a solucionar o a mejorar ese diagnóstico. Es como, ¿van a desaparecer los doctores? Que esa es la otra gran pregunta que anda rodando por ahí. Pues la verdad es que si tú a un señor le pones un diagnóstico, le dices todo lo que tiene, la IA te podrá decir lo que tiene o lo que no tiene. Pero el factor humano siempre tiene que estar ahí, siempre es ese freno que de alguna manera la máquina, aunque por mucho que aprenda, alguien pondrá en ese conocimiento, en esa experiencia, lo que uno debe de aplicar, ¿vale? Aquí se abre un gran melón, un gran debate, pero en la parte del mantenimiento al final alguien tiene que hacer ese trabajo y le tienen que enseñar el cómo. Ahí es donde está ese gran valor, aprender a manejar la IA y que nuestros técnicos empiecen a utilizarla. Yo ya a todos mis técnicos van con una caja de herramientas que cuesta bastante dinero, y luego llevan un teléfono móvil 5G con todas las aplicaciones posibles, con una banda ancha de internet, que no se queden por ahí tirados, porque eso es lo que les va a ayudar a hacer un buen mantenimiento. Entonces, ¿por dónde se debería empezar a hacer un buen mantenimiento o un buen management? Primero, un diagnóstico. Si haces management de tu empresa, ¿qué es lo que necesita tu empresa? ¿Qué es lo que va a hacer? Eso lo haces tú. Hay 1000 herramientas que te pueden ayudar a cómo gestionar un buen proceso de mantenimiento, pero al final el que lo tienes que aplicar eres tú. Volvemos a, utilizo la IA, es mi compañero de viaje ya de por siempre. Antes teníamos Google, y antes tú le preguntabas a Google y al principio era como, madre mía, ¿qué me está contando? Y Google cada vez es más listo. O preguntabais a un montón de aplicaciones que te sacaban los diccionarios y tenías que tener un poco de cuidado al principio. Ahora es difícil que se equivoquen. No sé cuántas veces utilizasteis los antiguos GPS
que al final te acababas en un monte o perdías por una carretera, ahora es difícil porque cada vez se van implementando más, pues al final es un compañero más de viaje, es un compañero al que le vas a preguntar las cosas correctamente, sabiendo qué le preguntas, no puedes preguntar, entre comillas, estupideces, porque al final te vas a encontrar con una respuesta estúpida y lo que tienes que saber es preguntarle. Luego vuelvo a insistir, hay que enseñar a la gente a utilizar la inteligencia artificial, hay que enseñar a la gente a utilizar a ese compañero y llevarle de la mano y preguntarle correctamente lo que te tiene que contestar. Primero, un diagnóstico, un proceso, cualquier proceso que tú quieras implantar te van a ayudar y tú le vas a poner la fórmula. Después de ese proceso, señales, datos, cualquier cosa que tú necesites para que ese proceso funcione, tienes que cogerlo y está ahí. No te vuelvas loco con el Big Data, coger las señales, los datos que vosotros necesitéis para vuestro propio management, para saber lo que tenéis que hacer y sentaros y pensar, ¿qué datos necesito para que esto funcione bien? De poco a poco, no os volváis locos con objetivos muy grandes. Nosotros llevamos 10 años con nuestro software y cada mes todavía aprendo algo nuevo, implemento algo nuevo. Luego vamos de menos a más y cada vez tiene que ser sostenible. Un proceso que a lo mejor sea de varios años y poquito a poquito, porque luego está el tema económico, está el tema de producción, está que se pueda o no se pueda. Vivimos en el 5G y yo no sé, pero cada vez tenemos menos tiempo para nosotros o para hacer las cosas. Eso es otra cosa que intento analizar. Si cada vez tenemos más medios, no sé cómo podemos llegar tan agobiados y no terminar nunca de hacer las cosas. Tengo mi propia idea, pero eso es cuestión de otro debate y de otro momento. Luego, utilizar todo lo que haya en el mercado que os venga bien. O sea, no tiene sentido para hacer un gazpacho comprar, no sé, me lo invento, garbanzos. O sea, coger lo que tengáis. No tenemos que ir al mercado y coger todo lo que hay, sino de una manera sostenible. Si no, se os va a hacer muy bola, se va a hacer muy complicado y se van a hacer procesos que al final quedan aparcados y volvemos a mal utilizar la inteligencia artificial. Quiero ir deprisa y entonces llamo a IA, me da una solución, me quedo con la solución que valga y ya la tengo. No, no, no caigáis en ese error, por lo menos ahora. A lo mejor dentro de N años es súper lista y ahora mismo pues nos lo solucionará en el futuro. Ahora mismo yo sigo pensando que los procesos los tenemos que diseñar nosotros con las herramientas que hay. Y luego la última gran parte es la formación de vuestro equipo. Sé que no hay tiempo, sé que todo el mundo está a tope, pero tenemos que girar a que vuestra gente, toda la gente que trabaja alrededor vuestro, del management o de cualquier parte, tenga un mínimo de conocimiento de la IA. Todo el mundo hablamos de la IA y yo creo que nadie, y fijaros la burrada que os voy a decir, está utilizando la IA correctamente, porque al final tenemos el chat GPT, tenemos un montón de cosas ahí de herramientas y lo que necesitamos es que esa herramienta sea utilizada correctamente. Tiene infinitas posibilidades. Estamos viendo vídeos, imágenes, fotos. Nos estamos quedando un poco en la cáscara, perdonad, un poco en la estupidez de la IA en esos vídeos que salen, que ya parecen reales, que ya no sabes si es real o no es real y nos está asustando incluso a todos de lo que estamos leyendo o viendo, ¿no? Si quitáis esa parte un poco folclórica de lo que puede ser la IA, es muy buena utilizarla, muy buena, pero correctamente. Luego, todo lo que veáis en formación, cursos, cosas que tengan que ver cómo utilizar esa IA es fundamental. Nosotros tenemos programadores que utilizan la IA y copian algoritmos. Ahora es muy fácil, pero el algoritmo se lo doy yo. Entonces ellos se ven mucho más aliviados en el tiempo porque están utilizando algoritmos. Ellos sí saben perfectamente utilizar la IA para una programación. Ahora mismo puedes programar una app perfectamente con IA. No te digo que no. Hola, ¿qué te sale? Pues no lo sé. Te puede salir un churro o te puede salir algo que no esperas. ¿Vale? Lo que hay que es aprender. Si cogéis a un chaval de estos que están ahora en TikTok o cualquier red de estas, pues a lo mejor te utiliza la IA perfectamente para hacer fotografías, para hacer vídeos reales y te sorprende, ¿no? ¿Por qué no utilizar eso que se está utilizando para otras cosas, como pues el marketing y demás, en el management? Esa es un poco la idea, ¿vale? O sea, no sé si os he aclarado alguna duda, os he generado más incertidumbre o si os he aclarado algo. Aquí no sé si tenéis alguna pregunta. He ido muy rápido porque yo este webinar al final voy rápido.
no he sido muy rápido, paro en algún lado. Martu me dice que no tengo mucha experiencia en estas cosas y me dice si necesitas alguna cosa. ¿Tu exposición ha terminado ya, Alberto? Sí, por mi parte sí. O sea, me puedo seguir enrollando en algún caso que alguien quiera y me puedo enrollar, pero creo que las Vale, pinceladas las me he ha dejado claras. llegado alguna pregunta por el chat privado y animo a todos los asistentes que si tienen alguna consulta, pues que nos la manden. Muy interesante tu exposición, Alberto, muchas gracias y estoy de acuerdo con muchos planteamientos que has expuesto y que, bueno, que sería un debate muy interesante. Pues mira, la primera pregunta que nos ha llegado es, ¿necesito tener sensores instalados para usar inteligencia artificial en mi edificio? No necesariamente. Os sorprenderíais de la cantidad de cosas que tenéis en los edificios y que nadie ve. Nosotros no voy a dar nombres ahora, pero en un edificio público no hace mucho nos pidieron un análisis de eficiencia energética y no sabían que tenían analizadores de redes. Es decir, no necesariamente. A lo mejor te encuentras analizadores de redes, te encuentras un BMS que no están utilizando correctamente. Hay mucho dato en el mercado, muchísimo dato. Es cuestión de verlo, ver qué tenéis y decir qué datos tenéis. Luego, si queréis algo muy ad hoc o algo muy concreto, ahora mismo los sensores cuestan nada, es solo cablearlos y ponerlos a funcionar. Cada vez hay más sensores, cada vez hay más tecnología en sensores, cada vez son más baratos. El mundo de los sensores ahora mismo es una auténtica locura. Se pueden instalar sensores de cualquier cosa, si necesitas ese dato para tu proyecto. Pero antes de comprar sensores, doy dos pasos atrás. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que necesito? Y qué sensores voy a tener? Los sensores son muy divertidos, pero volvemos otra vez a caer en el error de volvernos locos a comprar cosas que no necesitamos. Es decir, esto es como, ¿para qué quiero un coche, un todoterreno en Madrid? Pues no sé, es que me gusta ya, pero no tiene sentido comprarte un coche todoterreno en Madrid si lo que necesitas es un híbrido o un eléctrico, porque además aparco en cualquier lado. A ese sentido común. Primero, analizar dos pasos atrás qué quiero, qué datos necesito para el proceso que yo voy a implantar de management en mi edificio y luego miro qué sensores tengo. ¿Que no los tienes? Los compras, pero no nos volvamos locos porque caemos en ese gran cantidad de datos que luego los tengo que meter en una plataforma y los tengo que analizar, ¿vale? Cuantos menos sensores, para mí mejor, pero que sean sensores útiles. Yo hablo de dato útil más que de Big Data. No sé si contestaba la pregunta. Ujú. ¿La IA puede funcionar con los programas que ya usamos, como un Gmao o un BMS antiguo? Sí, sí, nosotros estamos integrando ahora mismo BMS antiguos con lenguajes de todo tipo y lo estamos integrando en una sola plataforma. Mi discurso con muchos de los clientes es integrar todo en una sola plataforma. Entonces, ahora mismo nosotros estamos juntando, para que tengáis una idea, un analizador de redes con un BMS y estamos metiendo los mismos datos en el mismo sitio. Es solo aplicar la IA en una API que viene a ser un traductor, una pasarela, y lo metemos en la misma plataforma. Sí se está utilizando para eso. Son diferentes lenguajes llevados a una sola plataforma. Ujú. ¿Esto, toda esta exposición significa que los técnicos van a perder su trabajo? No, lo explicaba antes, para mí el factor humano sigue siendo fundamental. Alguien tiene que ir con el destornillador o alguien tiene que ir con una herramienta y arreglarlo. Entonces, no, lo que les va a hacer es mejores técnicos, mejores mantenedores. Antes tenías que tener un fontanero, un electricista, un técnico de aire acondicionado. Ahora puedes tener un multitécnico bien formado si es capaz de entender bien la IA en tutoriales o en herramientas que tenga que utilizar. Para mí es una herramienta más. Para mí, hoy por hoy, el factor humano no va a ser sustituido en el mantenimiento. En otros sectores, pues se abre el gran melón de qué va a pasar. También es cierto que todos los que estamos aquí deberíamos de empezar a pensar que hay ciertos trabajos o hay ciertos recorridos que hay que cambiar. Hay trabajos que van a desaparecer, pero yo creo que el del mantenimiento todavía hoy hace falta un señor que apriete la tuerca y eso, que yo sepa, la IA todavía no lo hace. Te dirá qué tuerca tienes que apretar. O le harás una foto o la máquina te dirá, ay, me duele aquí justo y entonces por favor apriétame aquí. Pero alguien tiene que apretar ahí, ¿vale? Hoy por hoy, ¿eh? Ya veremos dentro de N años y a lo mejor ya ni estamos.
¿Es muy caro poner en marcha un proyecto de IA en Facility Management? Es todo lo caro que tú quieras que sea. Yo siempre empiezo poco a poco. No es caro, no es caro. Es cuestión de parar, es cuestión de tiempo. O sea, es decir, yo cuando hablo con integradores, cuando hablo con clientes que ahora son nuestros y que hemos hecho ese proceso, para mí lo más importante es el tiempo. Es dedicarle N semanas a parar, a ver lo que necesitas y ese es el mayor de los costes. Luego, un Gmao, un software como el que nosotros integramos en un SaaS pago por uso, es súper, súper barato llevado a lo que el software te está dando. Yo siempre os digo a todos los que estáis intentando implantar procesos o implantar software o implantar este tipo de proyectos es poneros en manos de un auditor, una empresa que conozca o vosotros mismos poneros en un tiempo de qué es lo que necesita mi empresa, qué es lo que necesito hacer, perder esas 2 semanas, una semana que no cuesta nada. Nosotros utilizamos hace muchos años la ISO, la 9001, para implantar nuestros procesos en nuestra propia empresa y eso lo implantamos luego con IA y con un software que es el SIG 21. No es caro. Para mí lo caro es el tiempo, es pararse a pensar, pero de verdad, de los que estáis aquí en esta webinar, si tenéis que levantar el dedo de los que os sobran 10 minutos al día, chapó. O sea, es tiempo, es tiempo. No es caro. Os podría dar 1000 ejemplos de otras empresas que han implantado software y no estamos hablando de dinero de cara a un proyecto de lo que luego te vas a beneficiar en tiempo, en trabajo, en eficiencia energética, en un montón de cosas. No es dinero, es ridículo. Ujú. ¿Qué beneficios se notan primero al aplicar IA? Al aplicar la IA, yo cuando hablamos de IA siempre lo llevo al management llevado a un proceso de un software de mantenimiento, ¿vale? Porque la IA es, o sea, al final el beneficio que te da la IA es una respuesta rapidísima, algo que tú le preguntas o algo que tú necesitas, ¿vale? Si tú eres capaz de implantar un software acompañado de IA que en los procesos que tienes, lo primero que vas a ver es que tienes tu casa perfectamente ordenada. O sea, has implantado un proceso, un management en condiciones. Eso es lo primero que vas a tener, que has conseguido poner a trabajar a todo el mundo de forma correcta. Para mí es una de las principales ventajas. Luego vienen otras, de ahorros de coste, de comunicación, un montón de cosas que tú luego puedes ir implantando. Pero lo primero que tienes es que has conseguido poner orden en tu casa a través de la IA en un proceso que tú has definido que tienes que hacer. Lo decía un poco al principio de la intervención. ¿Qué necesidad Ujú. tienes de y cómo lo vas a hacer? Pasamos a la siguiente. ¿Cuánto tiempo se tarda en ver resultados? ¿Cuánto? Esta es la pregunta del millón. Siempre estamos con el 5G. Ya vivimos en el que lo quiero para hoy y ya. O sea, a ver, no sabría decir. Nosotros hemos visto resultados en un mes en ciertas empresas y en 6 meses en otras empresas, en diferentes procesos. Si eres un tío rápido, ágil y listo, en un mes, mes y medio lo tienes. Lo tienes. Yo en un hotel hicimos una apuesta y en un mes vimos resultados, pero hay que estar muy ágil y muy rápido y muy dedicado al proyecto para que en un mes puedas ver resultados. El que te diga que en menos de un mes vas a obtener resultados, entre otras cosas, es que no tienes tiempo, es que no lo hay. Pero vamos, 6 meses, donde luego se ven unos resultados fabulosos desde de año a año, sobre todo para preparar CAPEX, para preparar procesos, para preparar auditorías, para la mejora del proceso. En 12 meses tienes una empresa perfectamente dimensionada con un management. Ujú. A ver, un segundo que me acaba de llegar otra pregunta. Vale, pasamos a la siguiente. Nos dice uno de los asistentes, buenos días. Mi gran dificultad es identificar qué parámetros trazar, vigilar en según qué tipo de máquina. Prensas, máquinas de control numérico, máquinas de apriete automático, máquinas de fuerza, máquinas de prueba de neumática. Mm. Pues al final es el sentido común. Es decir, tú le puedes preguntar a ella, oiga, ¿qué es lo que necesito saber de esta máquina? Pero el sentido común, si tienes experiencia en ese sector que me estás comentando, es qué le pasa a la máquina habitualmente, qué es lo que más se rompe habitualmente y qué es lo que le tengo que preguntar a la máquina habitualmente. Luego, lo que yo os traslado es cuando es, ¿por dónde empiezo? Es
ponerte a mirar ese cacharro, esa máquina, esa cosa y empezar a pensar, a ver, ¿por dónde te quejas? ¿Cuáles son los problemas que tienes habitualmente? Hablar con el técnico con la que opera o qué servicio me está dando. 5 minutos pensando en qué es lo que le pasa a esa máquina y a partir de ahí vas a tener un resultado. ¿Qué te da la IA? Que si tú le metes esa máquina, le dices cuál es el mantenimiento, cuáles son las cosas que debería de analizar, te lo va a dar. Pero tú tienes el día a día. Si tú eres capaz de confrontar lo que tú piensas con lo que la IA te está dando, ahí tienes el resultado y empiezas del 1 al 10 hasta donde quieres llegar. Pero ahí tienes que mirar tú a tu máquina y decirle qué te pasa. Nosotros hacemos mucho aire acondicionado y mucha electricidad. Para mí es básico en la electricidad una termográfica. ¿Qué datos de la termográfica? ¿Qué datos de consumo? ¿Qué datos? Entonces, luego yo lo primero que le pregunto es, dame datos de consumo, dame esto, y luego con una termográfica le sumo al resultado que me está dando ese cuadro eléctrico. En aire acondicionado pasa un poco lo mismo. Te pones a mirar la máquina y dices, bueno, vamos a ver qué es lo primero que quiero. Si impulsa bien, si retorna bien, si está dando las temperaturas correctas y por ahí empiezo. Y luego ya empiezo a sumarle sensores. No haría todo a la vez, pero le puedes preguntar a IA, oiga, esta rooftop, ¿qué es el mantenimiento que te va a dar? Y te va a dar un listado fantástico de un montón de cosas. Pero volvemos otra vez a que hay alguien que tiene que decir, espera, 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 que esto está muy bien, pero esto luego hay que trabajarlo, ¿vale? Luego, con sentido común, que la IA todavía eso creo que no lo tiene, creo, ¿eh? Dentro de poco lo tendrá. Bueno, nos llega un comentario. Buenos días, es mi primera vez sobre el tema de la IA y según lo que nos explica es muy interesante para aplicarla a nuestro negocio. Lo que necesito es aprender más sobre la inteligencia artificial para poder adaptarla a mis necesidades. Efectivamente, bueno, pues como decías, Alberto, yo creo que necesitamos todos una gran formación con respecto a este tema Hay que ir al para cole, poder aprovecharla bien, hay que todos los volver a ir al recursos que cole. nos puede ofrecer. Sí, hay que volver a ir al cole. Es decir, nosotros estudiamos en Sí. ingenierías, arquitecturas, todas las que tal, y estudiamos a base de memorizar y ahora mismo todas las universidades, cualquiera de las que tengáis hijos ahora en época de la universidad, está basada más en la experiencia y en el día a día y en un montón de trabajos presenciales que les dan esa experiencia que necesitan y ahora mismo hay que volver al cole no para coger esa experiencia que ya la tenemos todos los que estamos aquí, sino para aprender a utilizar esa herramienta que no la tenemos. Es decir, a mí me pilla ya por encima de los 50 y sí que me tengo que poner las pilas y sí me tengo que poner a ver tutoriales, a irme a N sitios donde me enseñen inteligencia artificial aplicada. Hay que ir, no, no hay otra. No hay que perder el tiempo N horas y lo mismo que hoy vamos a cursos de formación me lo invento porque Daikin te invitaba y veías una URV y veías cómo funcionaba una URV, hay que volver a ir al cole. Eso es algo de lo que nosotros en nuestro proceso tenemos para el año que viene y es en administración, en marketing, en un montón de sitios, a aprender a utilizar la IA. No, no hay otra. Tutoriales y tiempo y ganas de aprender. Ujú. Pues vamos con la que en principio es la última pregunta. La duda es, ¿no hay un problema de perder la diferenciación de cara al futuro frente a la competencia? Interesante Defínemelo, pregunta. sí, defínemelo un poco más o vuélveme a preguntar y veo. Sí, ¿no hay un problema de perder la diferenciación de cara al futuro frente a la competencia? Entiendo que se refiere bueno, pues al utilizar la IA, que si puede llegar un momento en el que no haya esa diferenciación. Diferenciación. Siempre la va a haber. Por mucho IA que utilices. O sea, al final, el factor humano, el cómo des el servicio que estés dando, te va a hacer diferente. O sea, yo puedo ir con un software y ser diferenciador hoy por hoy porque llevo un software propio. Cada vez de los que estéis aquí, yo estoy mucho más en el lado del service que del management. Cuando me presento a concursos, los concursos ya prácticamente todos tienen plataforma. Luego yo lo único que puedo aportar es una experiencia y una manera de hacer las cosas en la comunicación, en mis técnicos, en un montón de cosas. No, no creo que se pierda la diferenciación. Al final es el servicio que des. Todos al final os presentáis a un concurso
y todos tiramos de IA y entonces venga, va, pum, 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 rellenamos el concurso y casi pone lo mismo. E incluso, perdóname la expresión, las mismas estupideces porque es que ni lo leemos, porque vamos tan rápido que no nos leemos ni el concurso. Y entonces dices, bueno, pues es todo igual, sí, pero luego es el cómo va ese técnico, la diferenciación va a estar en el factor humano que sepa o no sepa utilizar esa herramienta y que cuando te llamen seas capaz de ser más ágil, más proactivo, incluso más predictivo a la hora de ver los mantenimientos. Ahora mismo los mantenimientos hacen, tú vas allí, te fijas en algo de aire acondicionado, te fijas en el retail, acciones a llevar, mensual contra la máquina, pinto coloreo, hago y no hago. ¿Sirve de algo entre nosotros, todos los que estamos aquí? Para mí no, absolutamente no. Sería mucho más interesante si la máquina le duele una cosa, pues que le toques esa cosa y que lo arregles. Ahí está la diferenciación. Y eso no lo vas a saber si no tienes la IA de tu mano y le preguntas a la IA y a la máquina que está metiendo la IA. Si no, tenemos un más del montón. Rellenamos check-in, hacemos el checklist, nos vamos, firmamos y que llegue el siguiente. A ver, un segundito que me acaba de llegar otra pregunta. ¿Se pueden modificar parámetros de control a través de la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia? Bueno, a ver, la IA te propone, ¿vale? O sea, la IA no cambia nada. Tú le puedes preguntar a la IA si ese parámetro es correcto o no es correcto, ¿vale? Si tienes fiebre o no tienes fiebre, por encima de 37, no lo sé, o 37,5 tienes fiebre. Pero la IA no cambia nada. La IA te dice lo que tienes que cambiar o te propone lo que debes de cambiar. Luego tú lo cambias a través de tu plataforma, a través del proceso que hayas montado, ¿vale? Hay que diferenciar un poquito lo que es la IA de lo que la IA hace. La IA te puede ayudar, te puede decir cosas que no son correctas o tú le metes parámetros. El otro día hicimos una prueba con unas piscinas que llevamos en los centros deportivos y le metimos unos parámetros sobre qué era lo correcto, qué era no lo correcto, sobre una aclaración salina y un montón de cosas. Entonces te da el parámetro. La IA te cambia el parámetro, no, el parámetro lo cambio yo. Y lo cambio yo sabiendo que ese parámetro va a hacer algo distinto en esa piscina, ¿vale? No sé si va por ahí la respuesta, pero no, la IA de momento hoy no cambia nada. No cambia nada. Cambia los procesos que tú hayas metido, los algoritmos que tú hayas metido para que si ese parámetro sale incorrecto, te avise o lo cambie automáticamente tu cacharrito que tengas o tu sensor, que si es bidireccional te lo hace. Pero la IA de momento no se mete en eso. Eres tú el que le dices a la IA lo que tiene, lo que necesitas y lo que luego te propone hacer. Ujú. Pues no tenemos de momento más preguntas. No sé si quieres añadir algo, Alberto, que se te haya ocurrido. No. Ahora mismo nada, que es una época fabulosa para emprender, para aprender, porque a mí todos estos, para mí es un reto más. Nos pilla ya por lo menos a mí un poquito más mayor, aunque llevamos tiempo con esto, pero para mí es un reto, para mí es algo muy interesante, innovador, hace distinto el management, hace distinto el día a día. A mí cualquier cosa que sea mejorar y que sea hacer las cosas un poquito mejor, pues me gusta. Y yo creo que es una muy buena oportunidad para que las empresas empiecen a mejorar. Luego ya si nos metemos claro, si no me queda tiempo, si estoy siempre rellenando procesos o generando plataformas o haciendo cosas, pues al final no me da la vida. Curiosamente, paradójicamente, todavía no sé, a ver si alguno de los presentes o me contactáis por privado, intentamos llegar a un acuerdo de por qué si vivimos con la IA, que se supone que es para favorecernos el día a día, cada vez perdemos más tiempo en algo, en procesos, en algo, no sé, entonces, no nos queda tiempo para nada. Estoy un poco Bueno, si ahí. alguien te contesta esa pregunta, Alberto, por favor, le- no, que nos ponga en copia, Nos porque es sentamos y lo la analizamos gran de respuesta verdad. que esperamos todos. Sí, sí, Yo sí. creo que nos estamos liando, sí, puestos a responder, si alguien quiere seguir con ella. Yo creo que nos estamos perdiendo con el dato y nos estamos enredando con una cantidad de trabajo y una cantidad de cosas innecesarias. O sea, creo que la mitad de las veces que contestamos mails o que contestamos cosas son un poco en el lío que nos hemos metido nosotros mismos en los procesos. Creo que los procesos hay que aliviarlos, tienen que ser mucho más rápidos y no podemos estar siempre dependiendo de un proceso tan denso como los que estamos ahora mismo implantando. Creo que hay que ser un poquito más lógico aplicar el sentido común y que sean los procesos más rápidos y que la IA sí utilice y sí nos ayude a que nuestro día a día filtre Ujú. todos esos procesos.
Pero Sí. bueno, eso Y ya una es... anotación a título personal, que una llamada de teléfono muchas veces es mucho más rápido de tú a tú Sí, que que 40 mails. cinco correos. Totalmente, Que 40 mails. Sí, 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 estoy de acuerdo efectivamente. contigo. En fin, Pues pero bueno, nada, es otro bueno, debate. como decía, quiero darte de nuevo las gracias, Alberto, por, bueno, pues por esta súper interesante jornada. Siempre es un Bueno, gusto aprender de los expertos y que queráis colaborar con nosotros. Aprovecho también este espacio para recordaros que en el marco de estas jornadas gratuitas para pymes tenemos programado dos webinars para el martes 28 de octubre. Uno con el título ¿Tu empresa está realmente protegida? Descúbrelo antes de que sea tarde, y otro webinar que nos coinciden los dos el mismo día: Haz que tu negocio sea más eficiente, global y conectado con la fuerza de la nube, a los que os podéis inscribir en nuestra agenda de Team Negocios. Pues nada, sin más, daros las gracias a todos siempre por acompañarnos en estas charlas que hacemos, intentamos semanalmente. Y lo dicho, gracias Alberto, gracias José, que estás ahí detrás, a mi va, compañera le Nicole. tengo aquí de backup, de ayuda. Es mi IA de hoy. Y nada, pues muchas gracias a todos los asistentes, a los que os habéis identificado. Os enviaremos la presentación, el enlace a la grabación y una breve encuesta para que nos ayudéis a mejorar nuestro día a día. Así que nada, que paséis un feliz martes. Muchas Venga, gracias. igualmente.